Pues muchísimas gracias, gracias Yudiel, a People and Business, muchas gracias a toda la comunidad, a los empresarios, a los emprendedores, a las empresarias, a las emprendedoras, al equipo de trabajo. Ofrezco una disculpa, llegué un minutito tarde, dos creo, pero bueno, ya estamos por aquí. Quiero platicarles algunas cosas que estamos viendo y viviendo hacia, pues ahora sí que el futuro, aunque nosotros acá decimos que el futuro es ahora. Me voy a ir muy rápido, la verdad es que antes de entrarle al tema, la primera reflexión que les quiero hacer es, cuando existía Hi-Fi, que era una red social que muchos de nosotros tal vez usamos, que era como un Facebook, pues precisamente era una primera versión de Facebook. Y la verdad es que ahora que lo recordamos nos damos cuenta que era muy básico. El asunto es que en los 10 últimos años hemos descubierto la información o tenemos la información los seres humanos que no habíamos podido tener en millones de años y eso nos da una primera tendencia. El asunto es que verdaderamente vamos a tener un reto importante hacia el futuro. Vamos a tener mucha información, vamos a tener mucho conocimiento y entonces nos tendremos que preguntar, sobre todo los empresarios, si ya estamos listos para este momento. Pandemia hizo algo muy interesante. Lo único que hizo fue visibilizar a los que ya teníamos un poco de conocimiento y a los que no. Creo que el problema de las pandemias y de este mundo buca es que va a seguir sucediendo. Lo más seguro es que haya cambios. Entonces creo que es importante entrarle a este debate. Nosotros hicimos algo que nunca se haya intentado, lo pensamos muchos años, dedicarnos a algo que verdaderamente rompiera todos los esquemas. Escogí el tema espacial y bueno, pues nosotros sí pensamos en la Luna, sí pensamos en Marte, en Saturno. Es así como nace un sueño y pues nuestro gran sueño Titán, que es la segunda luna de Saturno, es lo más parecido a la Tierra, nada más que en vez de llover agua, llueve metano. Así que pues un día hicimos un modelo de negocios que se llama Clúster Espacial, nos dedicamos a hacer industrias del espacio y del futuro de primera y segunda generación. Propiamente México trazó el espacio como un sector estratégico de su economía en 2017 para ir en 2024 por el 1% del mercado global. Esto quiere decir que necesitamos tener industrias espaciales que no existen en este momento, pero bueno, las necesitamos tener. Así que nosotros construimos estas industrias, promovemos la industria espacial, muchos jóvenes, muchas mujeres. La verdad es que estamos haciendo todo un desarrollo impresionante. Y nuestro gran sueño, la ciudad espacial, un lugar donde se reúne la comunidad científica, pero sobre todo la comunidad emprendedora. Las conquistas de la Luna, Marte, no van a ser por estas grandes empresas, van a ser por emprendedores de primera generación. Ustedes van a ver muchísimos emprendedores de primera generación en los siguientes años. Eh, cuando Singularity University es la universidad de la NASA, Google y Apple, Singularity surge de un enojo de un exdirector de Google que decía, bueno, pues yo ya hasta aquí, lo que estoy viendo es muy severo, lo que va a suceder con Google es que van a obtener muchísima información y a partir de ahí van a estar vendiendo al mundo. Y entonces Larry Page, que es uno de los cofundadores, dice, oye, ¿por qué no creas algo que ayude al mundo entonces? Y es así como surge Singularity University. No clases, no créditos, no títulos. Esa es la universidad del futuro, así van a ser las escuelas en el futuro. Y entonces de pronto estás metido 3, 4 semanas al año con los tipos más disruptivos, más innovadores del mundo, los que están haciendo cosas y los que te van enseñando cómo se está dimensionando este mundo. De ahí obtenemos mucha información, la información que hoy les voy a platicar. Eh, Creo que el problema del siglo XXI, del siglo XX, es que fue un siglo muy flojo. Tenemos documentado que es el siglo más flojo de la humanidad. Todo lo hicimos en serie, todo era en repetición. Lo único que no ha cambiado en los últimos 150 años es el aula escolar. Es el mismo cuadro, las mismas butacas. Alguna innovación que hicimos los últimos años fue poner pantallas, alguna innovación, poner sillas para zurdos, pero la realidad es que hay un tipo enfrente y tipos sentados. Entonces, no ha cambiado ese modelo, va a sufrir mucho la educación, por eso es que es el primer sector que sufre en pandemia toda esta disrupción, que de pronto pues no solamente es la digitalización, sino también es un modelo de ser y de hacer. Cuando recordamos las primeras computadoras, pues nos llega a la mente a los que somos del siglo pasado, computadoras tan grandes como esta o como Watson, que cabía en un cuarto propiamente.
O Detroit hace 120 años en sus líneas de producción, todo el mundo queríamos trabajar en Detroit, todo el mundo queríamos ser Detroit, pero propiamente haciendo lo mismo. Tú podías estar en el siglo pasado y todavía inicios un poco de 40 años en un mismo lugar de trabajo, o sea, podías tener tu misma silla de trabajo, tu mismo escritorio durante 40 años. Imagínense lo brutal que es ahora pensar en ello. El primer trabajo que perdimos y que comenzamos a ver que la digitalización sí verdaderamente impactaba es cuando el tipo que nos entregaba la sección amarilla dejó de hacerlo, pero no le pusimos atención. La verdad es que para nosotros fue algo muy gracioso incluso, ¿no? Ya el guía rojo o la sección amarilla y que ya no te la dieran. Pero este era el momento de quiebre en donde ya veíamos un mundo totalmente entrando a la digitalización. Por eso es que, y lo digo con mucha responsabilidad, cuando doy mucha asesoría a empresarios, a emprendedores, a personas ahora sobre el futuro de sus hijos o el futuro de ellos, y me dicen, oye, es que esto no lo veíamos venir. La realidad es que tuvimos muchos momentos a partir del 2008 cuando vimos venir todas estas olas y no las abrazamos o no les pusimos tanta atención, pero las olas estuvieron ahí siempre. El siglo XX es un siglo de producción en serie más que de producción especializada. Realmente es un siglo donde tú tenías mucha seguridad, pero no tenías libertad. El siglo XXI es diferente, tienes mucha libertad, pero te sientes inseguro. Por eso es que muchos de nosotros nos sentimos inseguros en la calle, en hacer una inversión en nuestras empresas, incluso en nuestra casa. Es un momento muy complicado y muy complejo porque venimos de un mundo totalmente análogo que de pronto está dando paso a un mundo totalmente digitalizado. Solo basta recordar cómo escuchábamos música el siglo pasado, tenías que ir a la tienda a comprar el CD, tenías que pedirlo incluso meses anticipados, o cuántas fotografías sacabas en unas vacaciones, incluso tus vacaciones podían ser el número de rollos que llevabas para tomar fotos y la verdad es que era un poco chistoso. El artículo, el artefacto más tecnológico que teníamos alcance todos era un reloj de calculadora, que por cierto, quien lo tenía en la secundaria, pues lo presumía todo el día. Algunas reflexiones del pasado, ¿cómo está haciendo el presente? Tres grandes tabúes cayeron, la autoridad, el sexo y la religión. Nadie respeta la autoridad. Lo que pasa es que la vitupildeamos durante los últimos 40 años diciéndoles que no le hiciéramos caso, que no era verdad lo que nos decían, y entonces de pronto ahora tenemos muchos problemas que se trasladaron no solamente a los gobiernos, sino a las empresas y a las escuelas. El sexo, estamos en una sociedad hipersexualizada, es impresionante cuánto contenido, y eso tiene mucho que ver con publicidad, cuánto contenido tuvimos que subir sexual para poder vender y de pronto se nos convirtió en un problema porque hoy tenemos una sociedad muy hipersexualizada que habla de esto como si fuera a comprar una soda a la tienda. Y la religión, de ser un tema público, ahora es un tema privado. Hay personas que creen en una piedra, en un futbolista, que creen en un planeta. Entonces se volvió una tribu y entonces nos dividimos en tribus, nos dividimos en ecosistemas, nos dividimos en sectores y entonces el mundo está fluctuando así. Ya le dimos una tarjeta de crédito a un robot y lo hicimos en México y esto marca también una distancia importante. Cuando hablamos de tecnología y pensamos que solamente está reservado para los alemanes, los franceses, los chinos, los japoneses, pues ya nos damos cuenta que no, que propiamente este es un momento en el que México ya está jugando y lo hizo Banorte. Y aquí pone dos problemas, sobre todo para los abogados. ¿Qué pasa si Sofía se gasta el crédito en algo que indebido, ilegal, o no quiere pagar el crédito? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y entonces de pronto se nos convierte en un problema. Había un término el siglo pasado que se llamaba ideas absurdas o ideas estúpidas. Y casi siempre teníamos un amigo en la secundaria, por ejemplo, yo, que le contaba yo una idea y volteaba y me decía, eso es muy tonto, eso nunca va a pasar. Y realmente en Latinoamérica somos muy así de una idea, desecharla o decir, no, eso es muy absurdo. Cuando vemos el 85% de su teléfono celular, de qué está lleno, de cómo surgieron esas aplicaciones, nos damos cuenta que surgieron de ideas verdaderamente absurdas, como las siguientes. Tres tipos de Instagram diciéndole a sus papás que qué feas eran las fotos, había que cambiarles el fondo de las fotos, y de pronto es la red en este momento más disruptiva del planeta. Y entonces nos damos cuenta que una idea precisamente bien cuidada y bien llevada puede convertirse en esto. O los tipos de Uber, que la gente sigue confundiendo Uber con un servicio de taxis. Realmente Uber es un servicio de movilidad. Ahora van a entrar aviones verticales y drones. Eso lo debimos de haber visto en Tokio. No lo pudimos ver por la pandemia, pero
propiamente el mundo ya se empieza a mover en temas de aviones verticales y drones más grandes, más especializados, drones que combatan en la primera, en el primer momento alguna necesidad del ser humano y después alguna diversión. Pero propiamente lo que pasa con Uber es algo muy absurdo porque tres tipos que están pidiendo un taxi un día en una banqueta, no les hacen parada dos taxis y el tercero, un tipo enojado, un tipo con un carro viejito, con un carro maloliente, se suben y empiezan a platicar cómo podrían llegar a una fiesta, si en un Mercedes-Benz o en un BMW o en un Jaguar, incluso en una Homer, y de pronto te das cuenta que el mundo verdaderamente empezó a girar y ahora imagínense la mente del taxista cuando los iba escuchando y les decía, pues pobres vatos, están locos o eso nunca va a suceder. Y eso es mi primera alerta para ustedes. Yo llevo 7, 8 años hablando de este tema y verdaderamente me preocupa que hay personas que tienen mucha información, que tienen muchos elementos enfrente y no están procesando, no están viendo, no están adaptando estos cambios. Creo que es importante no dejarlos pasar. O los tipos de Airbnb, que de pronto yo recuerdo una revista que se llama Hola, que mi mamá leía por allá de los 80s, y salían unas mansiones impresionantes y entonces yo decía, wow, quiero estar en esa mansión. Era un sueño casi imposible. Hoy puedes rentar una mansión, puedes rentar un loft en Nueva York por 1,500 pesos, por 3,000 pesos y puedes estar en un lugar high que de pronto no habías pensado estar porque era muy caro, porque se veía muy caro y de pronto Airbnb democratiza el poder estar en un lugar. Y aquí empieza otro problema para las empresas. ¿Quién debió de haber inventado Airbnb? Sin lugar a dudas, Hilton. Hilton tiene 670,000 cuartos de hoteles, la red más grande de hoteles en el mundo, y nunca se le ocurrió. Y después de 50 años, Hilton logra tener 50 millones de reservas. Airbnb lo hizo en 7 años, 10 millones de reservas. Quiere decir que Airbnb va a crecer muchísimo. No creemos que subsista Airbnb en el futuro, pero va a mutar en otra cosa, pero propiamente el modelo de negocios es hacia allá. O escuchar millones de canciones en tu celular, en tu dispositivo, pues recordemos que teníamos que bajar un, un, un archivo, lo tenías que vacunar para que no estuviera infectado y luego teníamos que pasarlo a un archivo MP3 o ahora más MP4 para que pudiera correr. Hoy eso es absurdo. Estamos teniendo millones de canciones en aplicaciones como Spotify. Podemos ver miles, cientos de películas en Netflix. Podemos crear cosas y aquí se rompe una primera regla. Me gusta mucho hablar de Jan Con cuando Jan Con viene de Ucrania, Estados Unidos, con su abuela pobre. Ellos viven 2 años de subsidios de Estados Unidos y Jan Con lo único que aspira es a hacer una aplicación, poderla vender o a trabajar en Yahoo. Luego va y pide trabajo a Yahoo y no se lo dan, luego va y pide trabajo a Twitter y no se lo dan, y luego va y pide trabajo a Facebook, tampoco se lo dan. El tipo termina haciendo una aplicación, 3 años, los fines de semana con 3 amigos, que se la vende a Facebook en 19,000 millones de dólares, y nadie de nosotros podría entender su vida en este momento sin su aplicación, WhatsApp. Un tipo pobre de un país pobre. Entonces aquí rompe otra regla, la regla de que tú tienes que tener dinero para ser importante, para ser famoso, para hacer algo verdaderamente trascendental. Y el asunto es que en este momento, no sé si cientos, pero sí decenas de personas están creando algo que puede impactar la vida de 1,000 millones de personas en una colonia pobre, en una ciudad pobre, en un país pobre. Cuando hablamos de cómo se está moviendo la economía y el mundo, tendremos que hablar propiamente de segundos. Ya no podemos compartir horas o semanas o días. Esto es muy importante para el nuevo mundo porque el nuevo mundo se va a trasladar en nanosegundos y basta ver lo que pasó en el minuto anterior al que yo estoy hablando, casi 700,000 historias compartidas en Instagram o casi cerca de 5,000 personas han descargado TikTok en un minuto o los más de 500 horas que se subieron de contenido. Tú necesitas 77,6 años para ver todo el contenido que hay hasta este momento en plataformas como YouTube y de pronto tendrías que esperar otros 76 años para ver lo que más se va a subir o necesitarías más tiempo para lo nuevo. Entonces, estamos en un momento verdaderamente complejo porque si de pronto tú tienes algo así como 70 millones de mensajes enviados en este momento en Messenger o en WhatsApp, te das cuenta el poder del que estamos hablando. Cuando me preguntan si las redes sociales son importantes, cuando hablamos con estos tipos, ellos nos dicen, mi red social es un país, es una economía. Y, por ejemplo, Facebook tiene casi 3,000 millones
de seres humanos integrados a su red social. Esto quiere decir, y les recomiendo un libro que es buenísimo, que se llama Las 9 empresas que lo mueven todo, que son 9 empresas que en un minuto podrían colapsar al mundo, ya se imaginarán quiénes son, y entonces de pronto nos damos cuenta que verdaderamente nos tienen cooptados. ¿Hacia dónde corren peligrosamente las redes sociales? Hacia algo que se llama WeChat, que es la red social china, donde tú haces todo por WeChat y todo es controlado por el gobierno chino a través de WeChat. Pides una pizza, pides un Didi, pides un Uber, una hamburguesa y aparte te dan crédito social o te lo quitan. Y esto se traduce, por ejemplo, en que si tú escupes en la calle o te pasas mal un semáforo o te pasas mal una esquina, ya con inteligencia artificial y con los millones de cámaras que tienen interconectadas a Machine Learning y a Blockchain, lo que hacen ellos es rastrearte y de pronto en tu bandeja de WeChat decir que has perdido crédito social y eso se va a traducir en el futuro que no puedas tener movilidad.